Buen día chicos, vamos a iniciar las clases del curso de religión para el segundo año de secundaria con quien les habla el profesor Alonso Arizaca. Continuando con los temas, esta vez nos toca tratar el fenómeno religioso. ¿Y por qué hablamos de un fenómeno religioso? Porque hablamos que siempre el hombre ha sido un ser religioso a través del tiempo. Desde su aparición ha tenido diversas muestras de religiosidad a través de su evolución, a través de su historia. ¿Y cómo lo conocemos eso? Ya nos vamos siempre a guiar por una ciencia. La paleoantropología, que es la ciencia que estudia los restos humanos primitivos. Esta ciencia constata que junto a los huesos fósiles se encuentran siempre algunos signos de carácter religioso. Ya desde los primeros entierros nos damos cuenta que hay un carácter religioso, como que el hombre está buscando que aquel muerto pase a otra vida, ¿no? A otro mundo. No muere, sino lo regresa. De repente tiene un carácter de regresarlo a la madre tierra, a la naturaleza, o bien una transportación a otro mundo. ¿No? Siempre ha habido ese carácter. Cuando se hacen estatuillas de divinidades, cuando se hacen inscripciones en lápidas con oraciones, ¿no? Cuando se hacen altares para sacrificios, culto a los muertos. Un culto es un conjunto de ceremonias sagradas y oraciones con los que los seres humanos tratan de relacionarse con un ser supremo. Ofrendas para las cosechas. Por ejemplo, cuando vemos un documental de excavaciones arqueológicas donde aparecen templos, estatuas de divinidades, posiblemente nos preguntemos por qué unos hombres hicieron aquello con tanto esfuerzo, con tanto gasto, tantos años, ¿no? De sacrificio, de muertes para construir algo, para honrar a sus divinidades. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Entonces nos damos cuenta que el hombre siempre está ligado a la religión, por más de que actualmente digan, no, que ¿por qué tenemos que guiarnos a una religión? No, siempre está ligado el hombre a su carácter religioso y moral. Se comprueba entonces que el hombre, ¿no? Que el hombre es religioso y hay una religiosidad en todos sus miembros, todas las culturas tienen esa religiosidad. Y esto es manifestada desde los signos más elementales, venerar cosas o lugares de naturaleza, por ejemplo el culto a las montañas. Acá en el Perú tenemos el culto a las montañas, el pago a la tierra, ¿no? En el cual se consulta algo a la divinidad del Apu, se le da permiso para poder ingresar a ese lugar para que le vaya bien. Este pago a la tierra pues es un rito antiquísimo. Y no por ello debemos juzgar porque es una mentalidad distinta. Es un pago a la naturaleza. Otro culto, por ejemplo, tenemos el culto a los árboles. Y recordemos en el paraíso, en la historia del paraíso terrenal, sobre el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal, cuando no, Adán y Eva fueron expulsados. En el caso de los griegos, por ejemplo, como ves en la imagen, había un culto hacia los árboles, el árbol de las Hespérides, uno de los famosos árboles de esa época, el cual otorgaba, pues daba manzanas de oro y otorgaba un carácter religioso divino a quien se las llevaba. O el culto al agua de los egipcios adoraban al río Nilo porque consideraban un elemento vivificador, una divinidad que les daba vida en toda esa zona desértica. Egipto es un don del Nilo, habla Herodoto. Decía que el Nilo le traía vida a esta zona inhóspita, áspera, por lo cual los egipcios podían desarrollar sus cosechas. Y recuerda que en las 10 plagas de Moisés, la primera divinidad atacada por Dios va a ser, ¿no? La divinidad del río Nilo, convirtiendo sus aguas en sangre y dañando de esta forma la religiosidad de los egipcios. Entonces, de elementos de naturaleza también tenemos creaciones materiales hechas por el hombre, como los monumentos religiosos. Tenemos los templos, por ejemplo, el templo de Kotosh, el templo de las manos cruzadas, primer templo religioso en el Perú, de que se tiene conocimiento. Monumentos funerarios como la Esfinge y pirámides de Gizeh. Eran tumbas, monumentos donde se encontraba en la parte inferior, ¿no? Subterránea, las tumbas de los faraones, que era una especie de legado para la humanidad, legado para sus descendientes, para que conozcan su gloria.
porque los faraones creían pues que eran hijos de las divinidades, o estatuas ampliamente difundidas en culturas tanto como Egipto y Grecia y Roma, también en Mesopotamia, ¿no? Tenemos por ejemplo ahí la estatua de Poseidón, divinidad del mar y de los terremotos para los griegos. Cualquier situación que ocurría en el mar, tsunami o un terremoto, un oleaje fuerte, ellos lo entendían como una representación de las emociones de Poseidón. Estaba contento, estaba enojado, uy, hay que hacerle culto, hay que hacerle un sacrificio. Entonces siempre existió un carácter religioso, mira, desde elementos de naturaleza hasta materiales elaborados por el mismo hombre. Podemos decir, por tanto, que la religiosidad es una dimensión esencial de la naturaleza humana, es decir, que el ser humano es un ser religioso por naturaleza. Y este ser religioso, que es el ser humano, busca relacionarse, busca comunicarse, ¿no? Relacionarse íntima y vitalmente ¿con quién? Con Dios. Por eso existen las religiones en el mundo, como expresión de esta necesidad de los hombres y de buscar a Dios y comunicarse con Él. Y un Dios pues de distintas formas, ya sea un Dios zoomorfo, antropomorfo, ¿no? O un Dios a imagen y semejanza de los hombres. Pero todas estas religiones que han existido y que existen en el mundo son los modos con los que los seres humanos se han relacionado con la divinidad. ¿Y cómo se manifiesta esa religiosidad? A todas las religiones tienen tres elementos en común. Tenemos las creencias, los ritos y las normas morales. Son tres elementos que siempre se tienen. ¿Qué son las creencias? Las creencias son verdades que deben creer sus miembros, como es la existencia de Dios o de los dioses, sus prerrogativas, sus poderes. Por ejemplo, tenemos aquí a Jesús. ¿Y cuál es su prerrogativa? Él tiene la capacidad de perdonar tus pecados. ¿Qué poderes tiene? Mira cuántos poderes por ahí, ¿no? Ha tenido Jesucristo y los ha demostrado. Convertir el agua en vino, transmutación, exorcizar, ¿no? Sacar demonios del cuerpo, curar enfermedades. O el dios Zeus en la mitología griega, que tenía el poder de castigar a los seres humanos. Tenía un carácter divino, el dios del rayo. Isis, ¿no? La madre Isis para los egipcios. O los dioses de Mesopotamia, como Marduk, que tenía el poder de expulsar demonios, como ves ahí. Entonces siempre hay una creencia. Los miembros deben creer que este Dios tiene esos poderes, que sí existe, así no lo puedas tocar, y que tiene esa cualidad, ¿no?, en él de tener estos poderes. Los ritos, que son ceremonias religiosas con las que se comunican los hombres con Dios, le dan culto, suelen estar establecidas en los libros rituales. Por ejemplo, en una ceremonia de matrimonio se hace un rito, ¿sí? ¿Sí? El modo de ofrecer los sacrificios, el entierro de los muertos. Estas ceremonias suelen realizarlas los sacerdotes, los hechiceros, los chamanes, según cada religión. Y un sacerdote, un hechicero, un chamán, es una persona que hace de mediador entre Dios y los hombres. Es un intermediario para poder comunicar, para que los hombres se comuniquen con Dios. Estos ritos también incluyen imágenes, días de culto, las fiestas que se celebran en cada lugar, peregrinaciones a los lugares sagrados, oraciones, etcétera. Y el último elemento serían las normas morales o normas de comportamiento, que son de mandato divino y por lo cual los hombres han de comportarse social e individualmente.
En Grecia, por ejemplo, cada dios tenía una prerrogativa. El dios de la luna, la diosa de la luna, el dios del sol, el dios de la sabiduría, de las artes, de la guerra, etcétera, ¿no? Un ejemplo en la mitología griega tenemos a la muchacha llamada Aracné, que sabía tejer muy bien y pecó de soberbia, con lo cual la diosa Atenea la castigó, convirtiéndola en araña. O el comportamiento del dios Loki, el cual fue castigado por Odín, el padre de los dioses nórdicos. O un comportamiento social en Sodoma y Gomorra, que fue mal visto por los ojos de Dios y siendo castigados con, ¿no?, con fuego. Entonces hay normas que los seres humanos deben comportarse si no son castigados por Dios. Bueno, chicos, esto normalmente es una creencia que se tiene, ¿no? Pero es una norma, sobre todo moral, de poder comportarte como debe ser, tanto en tu persona como hacia los demás. Profe, ¿y en el cristianismo existen estos tres elementos? Sí, te he dicho que todas las religiones tienen estos tres elementos. El cristianismo es una religión revelada por Dios a los hombres. Encontramos también estos tres elementos. Las verdades de la fe, contenidas en el credo. Es la creencia de que existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. En los ritos, ceremonias litúrgicas, tenemos la celebración de los sacramentos, las fiestas litúrgicas, la Santa Misa. Y en las normas morales, los mandamientos de la ley de Dios, junto a los 5 mandamientos de la Iglesia para los católicos, ¿no? Ahí tenemos entonces creencia, rito y ley y norma moral. Mira, también tenemos en el cristianismo eso, ¿no? ¿Y cuántas religiones hay en el mundo? Uy, hay muchas religiones. Algunas ya se han extinguido junto con las culturas correspondientes. Pero si observas aquí el gráfico, tenemos que los cristianos somos en gran parte, ¿no? Gran parte de la población es cristiana. Y por ahí nomás, casi lo mismo tenemos a los musulmanes, los hindúes, agnósticos, aquellos que se basan en la ciencia para poder buscar si existe o no existe Dios, los budistas, las religiones chinas, las tribales, las que están alejadas, aisladas de la sociedad, relacionadas con la naturaleza, los ateos, los no creyentes, nuevas religiones que van apareciendo como la cienciología y los judíos. Es una parte muy importante, es una religión muy importante porque es antiquísima y viene desde la época del pueblo hebreo. Entre todas estas religiones tenemos las 5 grandes religiones en el mundo. Cristianismo, la cruz ahí ves, islamismo, la lunita, judaísmo, hinduismo y budismo. ¿Qué diferencias hay entre estas religiones? Ah, mira, las diferencias más importantes las puedes observar aquí. Y las 3 últimas que observas, judaísmo, cristianismo e islamismo, tienen algo en común. Las 3 creen en Dios, pero de distinta forma. Y vamos a ver ahí la parte de creencias, mira. El hinduismo, por ejemplo, es una religión politeísta, en la cual creen en muchos dioses. El budismo es una religión sobre todo panteísta. Esto quiere decir que todo para ellos es sagrado, la naturaleza en sí. Aunque ya se empezó a adorar a Buda como Dios, pero Buda mismo decía que no era Dios. Imagínate, me extraño esa situación. El judaísmo creen en Dios, pero todavía esperan la llegada del Mesías y se basan en la Biblia judía, las leyes de Moisés, no en el Nuevo Testamento. El cristianismo cree en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y sobre todo se basa en los evangelios, o sea, la vida de Jesús. Y el islamismo creen en Alá, que es el mismo Dios, el mismo Yahvé de los hebreos y los cristianos, el mismo Jehová. Pero ellos sí creen que Jesucristo era solamente un profeta menor y consideran a Mahoma como su profeta mayor, ¿no? Y tienen una especie de sectarismo o ideología más radical que el resto de religiones.
Y aquí pues puedes observar la diferencia entre religiones. Si bien es cierto que tenemos libertad de culto de fe, siempre existe la creencia de que existe algo divino, algo que inició el mundo, algún ser superior a nosotros que guía nuestro camino. Y por ello debemos cumplir siempre estas normas morales o comportamiento, vivir adecuadamente sin hacer daño a los demás. Recuerda eso, por favor. Bien, muchachos, gracias por tu atención y ya sabes que debes desarrollar la ficha que se te va a enviar. Y hasta la próxima con una siguiente clase del curso de religión. Muchas gracias.